El tema de hoy es Lamentaciones sobre la destrucción de Sumer y Ur, que es un texto literario, como dije anteriormente, que habla acerca de la destrucción de todos los pueblos que están entre el río Éufrates y el Tigris. Si ustedes miran el mapa, lo que está en línea roja es lo que abarcaba el imperio de Ur III, bajo un rey que se llamaba Yulgi. Fíjense que Yulgi llega hasta una ciudad de Turquía, que ahora les muestro, a ver si agrando si se ve un poco más, no sé, porque como es que es Kanish, ¿sí? Kanish es una de las ciudades que toma Yulgi. Después tienen Ugarit, Ebla, Mari. Bueno, acá ya había sido destruida, según un texto que vamos a ver ahora. Kisto toda esa zona abarcaba el imperio de Ur III bajo un rey que se llamaba Yulgi, que es el primer rey que escribe, pues, o sea, que firma, más que escribe. Escribir, escribirían todos. Pero ese rey, lo que es diferente de los demás reyes de Mesopotamia, es que hace una autobiografía. Ahora, ¿qué pasa? Todos esos pueblos que él conquista eh, van a estar mencionados en este texto literario, especialmente los que están marcados en verde. Ahora voy a agrandar la imagen. Ahí se me está trabando un poco internet, me parece. Ah, no, era porque se abre esto. Eh, los pueblos que van a ser protagonistas de este mito, no es un mito, pasó, pero no sabemos quiénes participaron porque sale de una tradición oral. Es el pueblo Yuyubi, Gutium, que va a aparecer en otro texto anterior, Sabshali, Shimashki y los elamitas, Subartu, que es Asiria, esta zona de acá, es lo que después va a ser el imperio asirio, los surritas y los amorreos, que es el pueblo de Amurru, que es como lo llamaban en la antigüedad, ¿sí? Más o menos. Dale, nos vemos, para que más que nada tengan en cuenta de qué pueblos vamos a hablar. Eh, entonces, pues antes de empezar a hablar de ese texto, vamos a hablar un texto que se llama El curso de Agade. Agade es otro imperio anterior. Este texto se escribe en época de Ur, de Ur y Lagash, en el 2160. Pero lo que sucede es en el 2250 más o menos. O sea, se escribe mucho después. Pero básicamente es lo típico que pasa en las tradiciones eh, escritas de Mesopotamia, eh, que es el comienzo, ¿no? El curso de Agade comienza con Sargón, el rey que la mayoría de las personas ya conocen. Sargón eh, es el rey que mata, cuando uno conoce, era un copero del rey. Eh, este rey no se sabe qué pasa, pero se supone que lo mata Sargón. Al matar Sargón al rey, se queda con el imperio y empieza a matar a otros reyes, por ejemplo al rey de Lagash, al rey de Nippur, de una manera, si es verdad lo que está registrado, bastante siniestra. Por ejemplo, una de las cosas que hace con el rey, por ejemplo, de lo que sea la ciudad de Kish, que es la ciudad que conquista él,
lo hace pasear desnudo por varias ciudades hasta llegar a Nippur. En Nippur lo matan, ¿sí? Nippur era la capital religiosa, o sea, lo que hace es una especie de símbolo de mostrarle a la gente que apoyaba a ese rey, que eran los sumos sacerdotes de Nippur, mostrarle que le hizo pasar vergüenza al rey de Kish, que la dinastía de Kish era la que generalmente se encargaba de hacer los tratados de paz. O sea, a partir de matar al rey de Kish le estaría haciendo la guerra a todas las demás ciudades. Entonces lo que hacen es mostrar el terror, o sea, el que se me venga en contra de mí le va a pasar lo mismo que al rey de Kish. Ahora, en cuanto a lo literario, nosotros vemos que, por ejemplo, en el curso de Agade aparece el dios Enlil, que dice que el dios Enlil es el que destruye Kish. El texto empieza después de que el ceño fruncido de Enlil, o sea, el enojo de Enlil, hubiera matado a Kish como si fuera el toro del cielo. Acá tenemos un tema que ya habíamos hablado de Gilgamesh, que después vamos a ver. Cuando Enlil quiere derrocar a Gilgamesh, Inanna manda un toro, el toro del cielo. Lo que pasa es que Gilgamesh lo mata, ese toro. Acá el toro del cielo que manda Enlil para destruir a Kish es algo simbólico que viene de la tradición oral de Gilgamesh, ¿sí? El problema que te marca acá es que se nota que hubo un problema entre Uruk. Uruk es una de las ciudades más importantes, entonces lo que hace acá el texto, todos los textos literarios sumerios, no puede morir alguien porque sí, ¿sí? Entonces, muestran un problema en el cual hay un sacrificio en el templo de Uruk, ¿sí? Eso parece que enfurece al dios Enlil. No especifica el texto si es sacrificio humano o animal, pero hay un sacrificio. Eso enfurece a Enlil, hace que el gobierno de Kish caiga y traslada la realeza al sur. Sur sería Sargón, ¿sí? O sea, Sargón viene del sur. Se supone que Agade y Kish es el mismo territorio. Lo que hace Sargón es construir un poquito más al sur, después de destruir, eh, Kish, porque a Kish la destruyen. A partir de ahí Kish no existe más. Sargón construye bajo esa destrucción la ciudad de Agade. Y la capital de Agade, o sea, el centro urbano, termina siendo en el sur. Por eso el texto empieza que la realeza va al sur. No se refiere que es el sur porque se traslada a Uruk, porque Sargón eh, eh, hace su ciudad en el centro de Mesopotamia, que es Kish. ¿Sí? Digo que es el sur de Kish. Entonces, ¿qué pasa? Acá pasa algo que vamos a ver después. Dice, la Santa Inanna estableció el santuario de Agade como dominio, ¿sí? Supuestamente Inanna debía ser la que vive con Enlil en el templo de Ekur, que es supuestamente el problema que pasa acá. Hay un templo que se llama el Ekur, que es supuestamente lo que dice que había sacrificado la casa, o sea, se refiere quizás a que destruyeron el Ekur, pero la protectora es Inanna. Y acá hay algo importante, ¿sí? Porque algo que pasó en la antigüedad es que vos no podías trasladar a los dioses de su lugar. O sea,
Cada dios tenía un templo, que eso quizás nosotros no lo entendemos bien desde nuestra perspectiva judeocristiana, porque el Dios de los cristianos y de los judíos y de los árabes es nómada, digamos, es de tradición nómada. ¿Por qué? Porque vive en todos lados, no tiene un lugar fijo. O sea, está donde está, puede estar en cualquier lugar, es omnipresente. Cosa que los dioses mesopotámicos no, también pasa con los dioses egipcios. El dios está donde está el ídolo y estaban en el templo. Entonces era un sacrilegio para los sumerios trasladar los dioses del templo. Y acá vemos un traslado, pues dice, la Santa Inanna estableció el santuario de Agade. ¿Eso qué significa? Que acá viene un problema, que Inanna termina teniendo un templo propio y no es compartido. Eso hace que Enlil, según la tradición sumeria, se ponga celoso. Y ahí está el problema en Naram-Sin, ¿sí? Este texto que se llama el curso de Agade, algunos lo llaman la maldición y otros el curso. ¿Por qué el curso? Porque el curso lo traza Naram-Sin. Habíamos hablado de que los sumerios tenían la idea esa de que los dioses trazaban un destino, pero teníamos el destino que interrumpe el hombre. El destino que interrumpe el hombre es Namtar. Namtar significa cortar el destino. Nam es destino, Tar es cortar el destino. ¿Eso qué significa? Que el ser humano tiene el poder para cambiar el curso, por eso se llama el curso de Agade, y el que cambia el curso es Naram-Sin. ¿Cómo cambia el curso de Naram-Sin? Naram-Sin tiene un sueño. Ese sueño que tiene Naram-Sin es una especie de advertencia. Naram-Sin sueña que el dios Enlil iba a destruir Agade. Él sueña eso, tiene un sueño donde el dios Enlil destruye a Agade por algo que supuestamente hace él, ¿sí? O sea, se los leo, dice Naram-Sin vio en una visión que Enlil no permitiría que el reino de Agade ocupara una residencia agradable y duradera, que haría su futuro del todo desfavorable, que haría temblar sus templos y esparciría sus tesoros. Cuando despierta Naram-Sin, ¿qué sucede? Despierta Naram-Sin y no lo consulta. Generalmente, según la cultura sumeria, todos los reyes recibían revelación, o sea, el rey hablaba con el dios y los sumos sacerdotes aconsejaban. Por eso eran gobiernos teocráticos, o sea, el rey tenía tanto el poder religioso como el poder político. Después, en la época babilónica, eso se quiebra, solamente en Egipto perdura, en Mesopotamia después se separa el rey que se encarga del pueblo y los sacerdotes se encargan del culto y trabajan conjuntamente. Antes de esa época, a partir hasta el 1800, más o menos 1900, el rey tenía todos los poderes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este rey debía consultar eso que había soñado, pero no lo hace. Es lo que dice el relato. Se lo guarda para él y hace algo que dice que él persistió 7 años. O sea, por 7 años él no hizo caso al sueño. Dice, fíjense la pregunta, dice, ¿quién ha visto alguna vez a un rey
enterrando su cabeza entre sus manos durante 7 años. ¿Qué significa eso? Que él se dio cuenta de eso que iba a pasar, que iba a ser destruido y nunca lo cuenta. Después de esos 7 años que él está frustrado, que tiene miedo, termina a hacer todo para que no se cumpla. ¿Cómo hace él que no se cumpla? Lo primero que hace es destruir el Ekur. El Ekur era el lugar donde vivía Enlil. O sea, vieron que cada dios, había dicho, vivía en su templo. Lo que hace Naram-Sin es destruir el Ekur. Dice, comenzó a movilizar las tropas como un luchador que está a punto de entrar en el gran patio, o sea, en el lugar donde después termina el templo. Dice, como un atleta inclinado para comenzar una competencia. O sea, él quería competir con el dios. Entonces, ¿qué pasa? Como ladrón que saquea la ciudad, puso altas escaleras contra el templo, a demoler el Ekur, que es el templo, como si fuera un gran barco, romper su suelo como el suelo de las montañas, donde se extraen metales preciosos, astillarlo como las montañas de lapislázuli, o sea, destruye completamente el templo del Enlil, ¿sí? Bueno, traslada, al destruir el templo de Enlil, traslada el ídolo de Inanna, que era la protectora, y eso enfurece a Enlil. Ahora, ¿qué problema hay? Ahora vemos después un concilio que, según la tradición, hay varios textos del curso de Agade. En esta tradición que le estoy contando ahora, hay un concilio entre el dios Sin, que es la luna, Enki, que es el dios del agua, y Nana, que es una diosa, Ninurta, Ishkur, Utu, que es el sol, Nuska, Nisaba, y bueno, después dice los grandes dioses, y bueno, Enlil, que es el dios de la tormenta. Entonces dice, el corazón de Enlil, como agua fría, le rezó. Enlil, que la ciudad que destruyó tu ciudad sea tratada como tu ciudad. O sea, todo eso que Naram-Sin le hace a la ciudad de, de este dios Enlil, le empieza a pasar a todo el imperio de Naram-Sin. ¿Cómo sucede esto? En otro texto que no está acá, habla de un pueblo que se llama los Kutium. Es un pueblo que se piensa que son los antepasados de los kurdos, ¿sí? En este texto describe cómo lo destruye, que dice que con hachas destruyen la ciudad de Agade, destruyen sus cimientos, matan a toda la gente. Pues imagínense que cuando Naram-Sin ataca el templo con un ejército, mata a todos los sumos sacerdotes y sacerdotes que están en ese templo, que eran los del culto de Inanna y los del culto de Enlil y los del culto de Enki, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Después de todo esto, tenemos un texto que se llama La maldición de Agade, o La maldición de Naram-Sin, según el autor, que dice, Inanna crea a los Gutium, o sea, este pueblo que en realidad ya existía de antes. Los sumerios te arman una historia detrás, por eso no hay que creer todo lo que dice. Inanna crea a los Gutium, que dice, como monos sin cerebro, salvajes, van en hordas, o sea, en multitud, y empiezan a matar
a todos los sumerios de esa época. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Los matan a todos y así termina el texto literario, o sea, que la maldición de Naram-Sin es producto de las acciones de este rey. Ahora, cuando hablamos de Lamentos de Sumer y Ur, ¿sí? Es un texto similar, pero acá no parece haber un problema anterior como el de Lamentaciones de Agade. ¿Sí? ¿Por qué introduje el anterior? Porque en el anterior nombra a los Gutium y nombra algunos pueblos que también están mencionados en el de Sumeriur. Entonces uno no entiende, supuestamente los que hicieron el texto se inspiraron en el anterior. Entonces vamos a ver cosas similares, sacando el tema del problema del sueño de Naram-Sin. Acá no hay ningún sueño. Pero acá tenemos la destrucción completa. A partir de acá, y esto sí es histórico, a partir del 2000, más o menos, este idioma en el cual fue escrito el texto no se habla más. O sea, se escribe, pero no se habla. Vendría a ser algo parecido como el latín, ¿sí? El latín, si bien se habla en el Vaticano. Si no fuera por eso, nosotros estaríamos estudiando el latín, pero no habría un pueblo que habla latín. O sea, nadie se va a poner a hablar en latín, ¿sí? Con el sumerio directo pasa eso. Tiene gente estudiando el idioma, pero no hay una lengua que lo hable. O sea, no se habla, solamente se estudia. ¿Por qué se estudia? Porque quieren estudiar este tipo de textos. Entonces, ¿qué pasa? El texto de Lamentaciones de Sumeriur comienza con que el dios Anu, acá aparece otro dios que no está en el otro, que es el dios del cielo, Enlil, Enki, Ningursak. Ningursak es un dios que no aparece en el curso de Agade porque son acadios. Ningursak es un dios que se lo nombra mucho antes del Imperio Acadio, o sea, antes del 2300. El Imperio Acadio empieza en el 2300 y termina en el 2220, 2230. Este dios vuelve a aparecer y aparece una diosa que se llama Nimrod, ¿sí? Que dicen que anulan el destino de los poderes divinos de Sumer. Los poderes divinos para los sumerios es algo que se llama, en sumerio se dice Me, que son todos los poderes que tienen los reyes trasladados desde los dioses. O sea, por ejemplo, Kish tenía el poder divino de hacer la paz. O sea, Kish era el país que tenía el deber de hacer paz entre ciudades. Si una vez, por ejemplo, la estela de los buitres, en la estela de los buitres te dice que hace el tratado de paz es Mesilim, que es el rey de Kish. Porque había un conflicto entre una ciudad que se llamaba Uma y otra que se llama Lagas. Entonces, ¿qué pasa? Esos poderes que los dioses dan a los reyes, puede ser para gobernar, para dar la paz, para cómo administrar el dinero, lo que sea, se les saca, ¿sí? Pero en este texto es por capricho, no es porque ellos hacen algo malo. No es como en el otro. Eso ya se sacó del lugar. Es como que si fuera un capricho. Dice que lo primero que hace, vieron que el dios Enki es el dios de las aguas. Dice, Enki altera el curso del Tigris y el Éufrates. Después dice, el dios Sol lanzó una maldición sobre los caminos y las carreteras. Nintu
disparó a las criaturas que había creado. Ahí tenemos algo sacado del texto anterior de Inanna. En el texto de Inanna, Inanna crea los Gutium. En el texto este dice que Nintu, eh, las criaturas que crean las suelta. ¿Eso qué significa? Que esas criaturas que él crea, que son monstruos, o sea, son seres mitológicos, empiezan a atacar. Después de todo esto, aparece el dios Anu, que, o sea, parece que el que se enoja acá no es Enlil, es Anu. Anu es el dios de todos, ¿sí? Dice, frunció su ceño. Vieron que antes decía que Enlil frunció el ceño. Y dice sobre todas las tierras, no solo sobre Agadia, acá sobre todas las tierras. Después dice, Enlil miró con buenos ojos una tierra enemiga. ¿Sí? ¿Cuál es esa tierra enemiga que Enlil le da buenos ojos? Es la tierra que se va a hablar después, que es Elam. O sea, Enlil se traslada a Elam. O sea, deja de ayudar a los... Hola Pablo, deja de ayudar a los sumerios y ayuda a los elamitas. Los elamitas estarían hoy en día donde están los iraníes, es dentro de la zona de Irán y parte de Irak, ¿sí? Están entre esa zona. Esos son los que serían los favorables. Entonces después dice algo interesante, dice en la línea 27 del texto, para destruir los poderes divinos de Enlil, para cambiar sus planes predeterminados, para enajenar los poderes divinos del reino de la realeza de Urim. Urim es Ur. Para humillar al hijo principesco de Kishnungal, ¿sí? Que es Tankish, para romper arriba la unidad del pueblo de Nana. O sea, Nana es el dios que era común entre los mesopotamios, era uno de los reyes principales numerosos como ovejas. Para cambiar las ofrendas de comida, el santuario de las magníficas ofrendas de comida, dice que su pueblo no habite más en sus barrios, o sea, acá hay una migración, y que sean entregados a habitar en un lugar hostil, y que Elam, el que era favorecido, y Shimashki, el enemigo, debe habitar en su lugar. ¿Eso qué significa? Estos pueblos que están marcados en el mapa a ver que no se ve, ahí está, que está marcado acá tienen los Gutium, acá tienen los Elamitas, los Shimash que están acá, Sabshali, que es otro pueblo que ataca, Lulubi, después está Subartu, que lo menciona en el texto anterior, los amorreos y los urritas. Ustedes fíjense, en rojo está marcado el imperio. Estos pueblos eran sometidos. Hay varios pueblos que ustedes fíjense que son pueblos que los rodean, ¿ven? Estas son las ciudades principales, los que dominaban los imperios, y están rodeados de pueblos, ¿sí? Estos pueblos empiezan a atacarlos, empiezan a atacar. Voy a sacar ahí porque no se ve el chat, si no. Empiezan a atacarlos. Y acá tenemos un tema interesante, que estos dioses que decían que estaban vengando lo que habían hecho a Anu, que nadie sabe, no lo dice, empiezan a lamentarse, ¿sí? Entonces tenemos que hay como un desastre, se nota una sequía, tratan de describir en algunos lugares una sequía,
inundaciones. Hay un momento que en el texto dice que que Enki hace que el río Éufrates se desborde. Habla de muerte de peces, que los ganados se van, o sea, el ganado escapa y con ese ganado escapa la población que es de la agricultura, ¿sí? Y después empieza a hablar de que hay algo interesante. Dice que la aristocracia se va, o sea, todos los reyes, muchos somos sacerdotes, mucha gente de dinero, abandona esos lugares. Existe una migración, no sabemos si tiene que ver con esto, pero hay una migración que se sabe que sucede, que se van hacia la zona de Hungría. Hay un estudio lingüístico que hace una persona que dice que el húngaro viene del sumerio y por eso piensan que los húngaros vendrían a ser descendientes de esas personas que emigran. Y después hay un estudio muy interesante en China que tiene que ver con algo que se encontró, que es como una estela, donde está escrito en alguna especie de pictogramas. No tengo sueño por ahora. De pictogramas en los cuales estos pictogramas, algunos son similares a los pictogramas, o sea, los glifos que usaban los mesopotámicos, los sumerios, en el sumerio arcaico. Entonces hay un libro que está en chino, no se lo voy a pasar porque salvo que alguien sepa chino, si alguien habla chino, se lo paso, lo tengo en PDF. Recuerden que yo tengo un Facebook que se llama Amigos de Kiengir y Tucumat, está en el enlace en TikTok, donde tienen acceso a toda la bibliografía. Es un grupo de Facebook que tiene, el que quiere unirse une, y después tengo un canal de YouTube también, donde hago cosas más grandes que acá, porque acá puedo dar vivos y videos cortos, no puedo dar un video de 1 hora. Entonces quizás en YouTube hay algunos videos de media hora, 20 minutos. Pero bueno, si alguien quiere entrar, pueden entrar al Facebook, se anotan ahí y yo les digo dónde está la bibliografía para leer al que le interesa. Hay diccionarios, textos, hay de todo. Pero bueno, seguimos. Habíamos quedado, sí, esta gente que migra pudo haber migrado para China, hay una gente que dice que migró para China, otro para Hungría, hay gente que dice que hubo 2 migraciones. El tema es que esa migración está documentada y se cree que pasó, ¿sí? Una vez que estos aristócratas huyen, ¿qué sucede con el pueblo? Es atacado. Los matan, los hacen bolsa, digamos. Esta aristocracia se va con los dioses. Entonces acá hay un simbolismo que tiene mucho sentido, eso me olvidé, de que después, porque este es un texto inventado en época paleobabilónica, o sea, es un texto inventado por los babilónicos. Y los babilónicos para mí necesitaban buscar una manera de eliminar estos dioses, ¿sí? Yo pienso que pasa eso. ¿Por qué? Porque los babilónicos no tienen los mismos dioses que tienen los sumerios. Vos ponés, los babilónicos no tienen a Nintut, no tienen a Ninurta, no tienen a Ningursag, no tienen los mismos dioses. Esos dioses, claro, los hacen boleta. Esos dioses en el texto dicen que los trasladan, se van con esta aristocracia. Una vez que se van con esta aristocracia aparecen los lamentos, aparece una serie de lamentos, en los cuales estos mismos dioses que son culpables de destruir a este pueblo, de que los hagan boleta después, se empiezan a lamentar. Leo
partes, ¿no? Por ejemplo, este dios Enki, que es el que hace que se inunde todas las ciudades por medio del agua del Éufrates, se desborda el Éufrates. Dice, se levantaron, llamaron a sus consortes. Enki tomó un camino desconocido, alejándose del Eridu. El Eridu es el lugar, es la ciudad donde vive Enki. Damgalnuna, la madre de Mash, lloró lágrimas amargas. ¿Sí? Ay de la ciudad destruida, mi casa destruida, lloró amargamente. Su sagrado guipar, que es un instrumento, fue profanado. Su sacerdote fue arrebatado. O sea, hicieron boleta, como dice, no sé cómo se llama, porque no pone su nombre, KSFU, los hicieron boleta. Acá te dice eso, ¿no? Llora amargamente porque los asesinan. Y son llevados a un territorio enemigo. Ahí habla de que fueron presos, ¿sí? Son prisioneros. En Urim nadie fue a buscar comida, nadie fue a buscar agua. Los que fueron a buscar comida se fueron de la comida y no volverán. Los hicieron boleta. Los que fueron a buscar agua se fueron del agua y no volverán. Hacia el sur los elamitas intervinieron masacrando. ¿Sí? O sea, acá tenemos esos elamitas que fueron bien vistos por Enlil, los masacran a todos, ¿sí? Claro, bueno, no sé si en Cana, pero los metieron prisioneros. No sé si ustedes estuvieron en la parte que dije lo que le hicieron al rey de Kish, que fue prisionero. Creo que ustedes no estaban ahí, pero lo hicieron caminar por todas las ciudades conquistadas por él desnudo hasta llevarlo a la ciudad principal y lo degollaron. Pero bueno, es más o menos la humillación que existía en esa época. Bueno, ahí, para que entiendan bien lo que habla cuando dice que lo encarcelaron, no es que lo encarcelaron, los humillaron. ¿Sí? Pero bueno, se ve esto, ¿no? Lamentaciones de los dioses, esos dioses que ellos mismos hicieron, son los que programaron esto, se lamentan, ¿sí? Fíjense en Lil. ¿Qué hizo entonces Enlil, que decide los destinos? Volvió a descender a los elamitas, el enemigo de las montañas, la casa principal, firmemente fundada, para destruir Kishiga. 10 hombres, incluso 5 hombres. No pasaron 3 días y 3 noches. La ciudad fue rastillada por una asada. ¿Saben qué es una asada? Es lo que, o sea, es cuando vos sacás todo para poner semillas nuevas. Es un simbolismo de que destruyó la simiente. ¿Sí? Dejó a Kishiga como un prisionero de guerra con las manos encadenadas. Después hay unas 5 líneas rotas y dice, cabalgó lejos de sus posesiones, se fue a las montañas. O sea, habla de una diosa. Ella cantó con voz alta un lamento sobre esas montañas brillantes iluminadas. Soy reina, pero tendré que alejarme de mis posesiones y ahora seré una esclava en sus partes. Tendré que alejarme de mi plata y lapislázuli. Y ahora seré una esclava en esas partes. Mi reina, aunque no el enemigo, fue a tierra enemiga. Amaushumgalana es el nombre de la reina, ¿sí? Después más adelante sigue. Enlil luego respondió a su hijo Sim. Sim es la luna, ¿sí? Hay lamentación en la ciudad maldecida. Cañas de lutos crecen allí. En su mitad la gente pasa sus días suspirando.
¿Por qué te preocupas? ¿Por qué lloras? Oh Nana, el hijo joven, Nana también es la luna. ¿Por qué te preocupas por llorar? El juicio pronunciado por la asamblea no se puede revertir. O sea, vos llorás, pero cuando votamos vos dijiste que había que hacer eso. ¿Entienden? Hay como un tema de un problema acá. O sea, los mismos dioses lloran, especialmente las mujeres. Todas las que lloran son las mujeres, o sea, las esposas de los dioses. Los dioses son los que hacen la maldad y las diosas, o sea, sus mujeres, se lamentan. ¿Sí? Es interesante. En la ciudad los que no habían sido abatidos por sus armas sucumbieron al hambre. O sea, el que no fue muerto murió de hambre. El hambre inundó la ciudad como el agua. No cesaría. Este hambre contorsionaba los rostros de las personas, torcía sus músculos. Su gente estaba como ahogándose en el estanque. Su rey respiraba pesadamente en su palacio, completamente solo. Su gente dejó caer sus armas golpearon el suelo. Ahí te muestro una especie, tienen que pensar que esto es un texto literario, hay mucha poesía, habla de rendición. Buscaron entre ellos consejo, buscaron aclamación. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué más podemos agregarle? ¿Hasta cuánto tiempo esta catástrofe nos acabará? Dentro de Ur hay muerte, fuera de él hay muerte. Dentro de ella seremos exterminadas por el hambre, fuera de ella seremos exterminados por los elamitas. En Ur el enemigo nos oprime, estamos acabados. Ese es el pueblo hablando. La gente se refugió detrás de las murallas, estaban unidos por el miedo. Cuando habla detrás de las murallas, ahora les voy a agrandar, el único muro construido, porque las ciudades no tenían murallas, estaba en esta parte donde dice Akkad, en centro. Desde acá hasta Eshnuna había una muralla que hacía que este pueblo, que es amorreo, el Amurru, invade Mar y Ebla y llegan hasta donde están los surritas, se une con los surritas, van al sur y destruyen el muro, que era el muro de Martu, ¿sí? Destruyen el muro de Martu y esta gente que estaba supuestamente pensando que la muralla los iba a proteger, se esconden en la muralla y el problema es que dice, sus cerrojos fueron arrancados. Elam como una ola creciente dejó solo los fantasmas. O sea, esa gente que estaba ahí escondida atrás de la muralla fueron boletas también. O sea, no tuvieron lugar para esconderse. Estaban unidos por el miedo otra vez. El palacio fue destruido por las aguas torrenciales. Acá interviene Enki, que era el otro que estaba llorando. Ur es aplastada por la gente como si fueran vasijas de barro. O sea, eh, es increíble fíjense la poesía que hay, como si fueran vasijas de barro. Imagínense, barrieron toda la ciudad. Sus refugiados no pudieron huir, quedaron atrapados dentro de sus muros. O sea, esos muros que usaron para protegernos sirvieron. El padre Nana estaba de pie en la ciudad de Ur, con la cabeza en alto nuevamente. El juvenil Sin podría entrar de nuevo a Kishnungal. Ningal se refrescó en sus habitaciones sagradas. En Ur ella podría entrar de nuevo. O sea, los dioses empiezan acá, después de que lo que pasa eso, empiezan a volver a sus lugares. Pero no todos los dioses.
solamente estos dioses. Nana es el dios de la luna, que los babilónicos lo tienen. Enlil pasa a ser Marduk, An pasa a ser Anu, después tenés Inanna que pasa a ser Ishtar, o sea, cambian de nombre. Tenés Enki, que es Ea, pero Enki dura poco, se deja de adorar más o menos en el año 1500, 1400, al dios Ea ya no les importa a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Lo que piensan hacer ellos, 5000 likes, yo de acá no veo esas cosas. Sé que hay 69 personas mirando. Qué bien. Sí, esas cosas no las veo, no sé cómo revisar eso todavía. Soy medio nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Después dice, hay lamentación en la ciudad maldecida, crecieron cañas de nuto, en medio de ella hay un llanto, allí crecían las cañas de luto. Oh amarga tormenta, retírate, oh tormenta, tormenta, regresa a tu hogar. Eso es como la canción esa, la de la lluvia, vete ya. Oh tempestad que destruyes las ciudades, retírate, oh tempestad, vuelve a tu lugar. Oh tempestad que destrozas la casa, parece como que hubo un tifón ahí. Retírate, oh tempestad, vuelve a tu casa. De hecho, la tormenta que sopló sobre Sumeria, sopló también sobre las tierras extranjeras, ¿sí? De hecho, la tormenta que sopló sobre la tierra, sopló sobre Tidnum, ha soplado sobre tierras extranjeras, ha soplado sobre los Gutium, eran los que habíamos nombrado, ha soplado sobre tierras extranjeras, después nombran Ansham, niveló a Ansham como un viento maligno que sopla. El hambre ha vencido al malhechor. Que no cambie los poderes divinos del cielo. Ahí hay otra cosa. Bueno, destruiste a toda esta gente, los destruiste a todos, pero la simiente no. O sea, deja que la realeza siga, que eso es lo que no pasa, pues después los que toman esa realeza son los lelamitas y los amorreos. Si vos vas y ves textos después de Sumer, vas a ver que los amorreos muy bien empezaron a casarse, o sea, la tuvieron clara, se casaron con princesas de reyes que habían muerto. En la tradición antigua, si un rey se casa con una princesa, la princesa no puede gobernar porque era una sociedad bastante machista, entonces el rey tomaba el poder. ¿Eso qué significa? A partir de ahí los amorreos empiezan a tomar el poder, por eso es que Babilonia es una ciudad amorrea. Los sumerios no eran ni semitas ni amorreos. A partir de los babilónicos, los reyes son amorreos, semitas y elamitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Dice que An y Enlil no lo cambien, que Anu no lo cambie, que Enki Nimag es la esposa de Enki, no lo cambie, que Anu no lo cambie, que el Tigris y el Éufrates vuelva a llevar el agua. O sea, están pidiendo normalidad, que vuelva todo al curso, ¿sí? Y después, bueno, el texto termina. Tengo 74, 75 gente que entró. El texto hola Pablo, el texto como termina que la realeza, claro, se compone en época del paleobabilónico, la realeza la toman los elamitas y los amorreos, y los shimashki, estos pueblos que ahora les agranda, está muy chiquito, ese redondelito más chiquitito. Después de acá me di cuenta que no puedo
Yamashki, ¿ven? Yamashki. Los elamitas son estos, Susa y Awam. El texto terminaría ahí. Hay varios textos más que están relacionados con este, que es Lamentaciones de Ur. Que vamos a ver quizás los cambios que hay según la tradición. Hay 11 textos, ¿sí? 11 textos con estos nombres de Lamentación tenés Nippur, y Nippur cambia algo. Lamentaciones de Nippur, que se escribe un poco antes, te cambia de que esta aristocracia que supuestamente se va, no se va en Nippur. Estas personas no huyen, pero te empieza a decir quién lleva las ofrendas al templo de Nippur. O sea, supuestamente esa introducción, que es lo que enoja a Anu. Anu es el dios de Nippur. Te empieza a decir que los reyes de todos los pueblos, según la cultura sumeria, todos los reyes y gobernadores tenían que dar una ofrenda a Nippur, que era el templo del dios Anu. O sea, en el templo de Lamentaciones de Nippur, según esta tradición, supuestamente el dios Anu se enoja o se introduce eso porque los reyes no dan esa ofrenda que tenían que dar a los sacerdotes de Nippur. Ahora, ¿qué pasa? Si bien el problema era ese, Nippur se destruye también. O sea, si el dios está enojado por los demás reyes, ¿por qué destruye también Nippur? Ahí hay un problema más. Pero esa tradición te dice que supuestamente el génesis de introducción es que no ofrendan en el templo de Nippur. Y después se empieza a agregar otros pueblos que no hay en otros textos. Ahí vieron que en el texto anterior decía que hubo una tormenta contra los Gutium, pero no dice que los Gutium atacaron. En el templo, en el de Nippur, te dice que los Gutium se nota que lo sacan de la tradición del curso de Agade, que fue el que no vieron los que llegaron tarde. Los Gutium atacan las ciudades y dice que las ciudades se hacen como montículos de arena. O sea, otra forma de decir que dice sus cimientos, destruyeron sus cimientos, y vuelve a hacer eso que dice en el texto este de que mataron, rompieron, digamos, destruyeron a la gente, a la población, como si fueran vasijas de arcilla. Ustedes fíjense, es como una vasija de arcilla, la destruís toda, así como rompen la puerta. Pero bueno, barrieron todas las vasijas de arcilla, ¿sí? Después tenés unos cambios de la tradición que es que nace en la dinastía de Ur, que está la tradición B, que dice: Naram-Sin, este es del curso de Agade, vio en una visión que haría su futuro del todo desfavorable, que haría temblar sus templos y esparcir sus tesoros. Después tenés el C, dice: sus súbditos se dispersaron, por lo que inició una movilización de sus tropas, como un luchador que está a punto de entregar el gran patio. O sea, acá habla una organización de un rey que intenta entrar a un templo y destruirlo todo. O sea, ven que cada versión tiene un agregado. Esta, miren,
esta quizás le gusta. Segmento C, o sea, tradición C. Las narices fueron golpeadas, las cabezas aplastadas, las narices fueron amontonadas, las cabezas fueron sembradas como semillas. Fíjense la manera de hablar, ¿eh? Los héroes yacían muertos encima de los héroes. La sangre de los traidores corría sobre los hombres honestos. Enlil reconstruyó sus grandes santuarios. Enlil es Marduk, el dios de los babilónicos. O sea, fíjense, Enlil reconstruyó sobre sus grandes santuarios en pequeños santuarios de caña y desde el sur hasta las tierras altas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Enlil pasa a ser el dios principal de Mesopotamia. Enlil es Marduk. Ahora, si ustedes se fijan, el único que no destruye su ciudad es Enlil. ¿Por qué? Porque Enlil había sido trasladado por Naram-Sin a la ciudad de Akkad. ¿Eso qué significa? Akkad fue destruida, después se reconstruye y Enlil quedaría como dios de ahí. Se vuelve a destruir en Lamentaciones de Ur-Sumer-Ur, pero recuerden que Akkad, no recuerden, ahora saben que Akkad es después Babilonia, y el dios principal de Babilonia es Marduk, y Babilonia era la capital de Mesopotamia después que cae Ur. ¿Eso qué significa? Es ese final de que se mueren todos y viene Enlil y reconstruye su templo. No dice a los demás que reconstruye el templo Enlil. Te da a entender de que ese texto hace referencia a que el único dios poderoso que queda es Enlil, que es el que después es Marduk. Si ustedes se fijan, Ea no reconstruye su templo. Enki no reconstruye su templo, que es el que pasa a ser Ea. Después tenés Utu, que pasa a ser Shamash, que Utu es el sol, es un cambio lingüístico. Udu significa sol en sumerio, Shamash significa sol en acadio. Después tenés Inanna, que significa la madre del cielo. Ishtar significa estrella.